¿Quién mató a Rasputín? Un hombre que, a pesar de su origen humilde, logró infiltrarse en los círculos más íntimos de la monarquía rusa, ganándose la confianza de uno de los imperios más poderosos de la historia. Rasputín llegó a San Petersburgo procedente de Siberia, un lugar tan remoto como desolado. Era un hombre sencillo, con una mirada penetrante que parecía ver el alma de las personas. Desde muy joven, Rasputín destacó por sus inusuales prácticas religiosas, que mezclaban el cristianismo con rituales místicos, y según algunos, magia negra. Pero, ¿qué llevó a alguien de orígenes tan humildes a convertirse en el confidente más cercano de la zarina Alejandra? ¿Cuáles fueron las fuerzas ocultas que lo colocaron en el centro de una de las cortes más influyentes del mundo? En este vídeo aprenderás todo sobre Rasputín, así que quédate hasta el final del vídeo y deja tu me gusta y suscríbete al canal. Rasputín no era un hombre corriente, para muchos, era la reencarnación de algo mucho más antiguo y oscuro. Hay informes que dicen que Rasputín poseía poderes que desafiaban la comprensión de la época, poderes que solo podían explicarse por su supuesta conexión con lo oculto. Según algunos autores religiosos y espirituales, sería la reencarnación de un antiguo mago, un ser que en vidas pasadas dominó la magia negra. Este mago, cuyo nombre se ha perdido en la noche de los tiempos, habría sido un maestro en manipular las fuerzas del más allá, sometiéndolas a su voluntad. Desde muy pequeño, Rasputín ya daba señales de que era diferente. No era solo su imponente presencia física, sino algo en su mirada, algo que hacía que quienes lo rodeaban sintieran fascinación y asombro. En su adolescencia, Rasputín comenzó a atraer seguidores con sus prácticas religiosas poco ortodoxas, prácticas que incluían rituales místicos y celebraciones nocturnas que algunos llamarían cultos oscuros. Las leyendas locales susurraban sobre reuniones secretas en las que dirigía a sus seguidores en extraños cánticos, y ceremonias que evocaban fuerzas desconocidas. Su carisma era abrumador. Las personas que lo conocieron describieron un aura magnética que no podían resistir, una fuerza que los atraía, incluso cuando sus instintos les gritaban que huyeran. Era como si Rasputín pudiera ver más allá de las palabras, ver dentro de las almas. Sabía exactamente qué decir para ganarse la confianza de la gente, para hacerles creer que tenía las respuestas que buscaban. Y no fue solo carisma, había algo más. ¿Un poder, tal vez? ¿O simplemente la capacidad de manipular la psicología humana con una precisión aterradora? Pero al mismo tiempo que cautivaba, Rasputín también provocaba desconfianza y miedo. Sus críticos lo acusaron de descarado, de desafiar las normas de la sociedad y de la Iglesia con su enfoque irreverente de la espiritualidad. Dijeron que era una persona peligrosa, que sus poderes provenían de una fuente que no era divina, sino infernal. Y esto solo alimentó aún más las historias sobre su supuesta reencarnación como un antiguo mago. ¿Se imagina la tensión que esto provocó en el tribunal ruso? De un lado, Rasputín, con su encanto irresistible y supuestos poderes sobrenaturales, y del otro, una élite que no sabía cómo lidiar con esta enigmática figura, que parecía desafiar todas sus nociones de poder y control. Pero lo que realmente cimentó la posición de Rasputín en la corte rusa fue algo más allá de su supuesta reencarnación o de los rumores sobre magia negra. Era su carisma, una fuerza casi hipnótica que hacía que hasta los más escépticos dudaran en desafiarlo. Rasputín poseía una presencia que dominaba cualquier habitación, sin importar quién estuviera en ella. Sabía exactamente cómo comportarse, cómo hablar, cómo mirar a alguien a los ojos y, con solo unas pocas palabras, ganarse su confianza. Era como si hubiera nacido para liderar, para influir, aunque su camino hacia el poder fuera completamente improbable. En la corte, su ascenso fue meteórico. Se volvió cercano a la familia real de una manera que nadie podría haber predicho. Cuando al heredero al trono, el joven Alexei, le diagnosticaron hemofilia, una enfermedad que amenazaba su vida en todo momento, la zarina Alejandra se sintió desesperada. Los médicos no conseguían aliviar el sufrimiento de su hijo y las esperanzas de la familia imperial se desvanecían. Fue en este momento de crisis cuando Rasputín entró en escena. Con sus supuestas habilidades místicas, Rasputín logró algo que los mejores médicos de Rusia no pudieron hacer. Alivió el dolor de Alexei. Cuentan que, tras pasar la noche en oración con el niño, Rasputín logró detener una hemorragia que amenazaba su vida. Este episodio fue el que selló su posición junto a la zarina. Para ella, Rasputín no era solo un hombre santo, era un enviado divino, un protector del futuro de la dinastía Románov. Y con esta nueva proximidad, Rasputín ganó aún más influencia sobre la familia real. La relación entre Rasputín y Alexandra se convirtió en uno de los temas más controvertidos de la época. Los chismes de la corte se extendieron como la pólvora. Muchos creían que tenía un poder sobrenatural sobre la zarina, controlando sus decisiones y, por extensión, las políticas del propio imperio. Era un hombre que, sin ningún título oficial, sin ningún papel en el gobierno, parecía dictar el rumbo de Rusia con una simple palabra. Esto, por supuesto, generó un profundo odio entre los nobles,
que veían a Rasputín como una amenaza a su poder y estatus. Y no era solo el círculo íntimo de la corte el que estaba preocupado. A medida que la guerra mundial se prolongaba y la situación interna de Rusia se deterioraba, muchos comenzaron a culpar a Rasputín de todo lo malo que estaba sucediendo en el país. Su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción y decadencia. Pero al mismo tiempo hubo quienes lo defendieron fervientemente, quienes creían que Rasputín era la única esperanza de Rusia. Él era, para ellos, un hombre santo en un mar de pecadores. Mientras Rasputín consolidaba su posición en la corte, el malestar entre la nobleza rusa no hacía más que aumentar. No fue solo su cercanía a la zarina lo que generó resentimiento, sino también los rumores que circularon sobre sus actividades fuera de la atenta mirada de la corte. Se decía que, por las noches, Rasputín asistía a reuniones clandestinas donde tomaban forma sus oscuros cultos. Algunos afirmaban haber visto con sus propios ojos rituales que desafiaban las convenciones religiosas de la época, ceremonias donde Rasputín, rodeado de fervientes seguidores, evocaba fuerzas que pocos se atrevían a nombrar. Estos rituales alimentaron historias de que Rasputín era, de hecho, un practicante de magia negra. Sus detractores decían que manipulaba la mente de las personas no solo con palabras, sino con hechizos y maldiciones. Estas acusaciones, por supuesto, se vieron exacerbadas por las sospechas de los nobles, que veían un peligro inminente en el monje loco. Pero a Rasputín no le importó desmentir los rumores, al contrario, parecía alimentarse de estas leyendas, usándolas para reforzar su aura de misterio y poder. Y, en medio de todo esto, había un aspecto de Rasputín que no podía ignorarse, su espíritu de liderazgo. No solo atrajo seguidores, sino que los cautivó por completo. Las personas que se acercaban a Rasputín hablaban de una energía casi palpable que emanaba de él, una fuerza que les hacía querer seguirlo ciegamente. No necesitaba títulos ni riquezas para inspirar respeto, su presencia fue suficiente. Sus seguidores creían que él tenía la clave para comprender los secretos más profundos de la existencia, que podía guiarlos a través del caos de una Rusia en crisis. Rasputín tampoco tenía miedo de ser descarado. Desafió abiertamente los estándares de la sociedad rusa, cuestionando a las autoridades y a la propia Iglesia ortodoxa. Su irreverencia hizo que muchos lo odiaran, pero también le granjeó admiradores, quienes veían en él a un líder valiente, dispuesto a luchar contra un sistema opresivo y corrupto. Su capacidad para desafiar el status quo y aún así sobrevivir y prosperar, fue vista como una prueba de que poseía habilidades más allá de lo común, algo que lo colocaba por encima del resto. Pero esta audacia también lo convirtió en un objetivo. La nobleza rusa, que ya sospechaba de su influencia en la corte, empezó a verlo como una amenaza real a su poder. Rasputín, que no formaba parte de ningún linaje noble y no tenía títulos, estaba logrando lo que más temían: el poder sobre la monarquía. Y para muchos esto era inaceptable. Era un forastero, un plebeyo que se atrevió a desafiar las reglas del juego que habían controlado durante siglos. Y aquí está el quid de la cuestión: como alguien que parecía deleitarse con los rumores sobre su propia oscuridad, que lideraba con carisma y descaro, ¿logró permanecer ileso en un entorno tan hostil? ¿Cuál era el secreto de Rasputín, que lo hacía realmente tan poderoso y, al mismo tiempo, tan temido? La respuesta a esta pregunta comienza a surgir en los siguientes capítulos de su vida. La nobleza rusa, especialmente aquellos que se veían a sí mismos como los verdaderos guardianes del imperio, comenzaron a unirse contra él. Pero no era solo su poder lo que les molestaba, era la percepción de que Rasputín estaba corrompiendo el corazón de Rusia, influyendo en las decisiones más importantes de la monarquía mediante una combinación de carisma, manipulación y, tal vez, magia. Para muchos, la solución era clara: había que eliminar a Rasputín. Sin embargo, esto no sería un acto sencillo. No era un enemigo común, su influencia fue vasta y sus conexiones profundas. Cualquier intento de asesinato tenía que ser meticuloso, planeado hasta el más mínimo detalle y, sobre todo, llevado a cabo por alguien lo suficientemente cercano como para garantizar el éxito. Es en este contexto donde entra el príncipe Félix Yusupov, una de las figuras más intrigantes y complejas de la nobleza rusa. Yusupov era un hombre polifacético. Por un lado, era heredero de una de las familias más ricas de Rusia, un aristócrata con todas las ventajas y privilegios que su estatus podía ofrecer. Por otro, era un individuo involucrado en una vida de excesos, conocido por su comportamiento excéntrico y, en muchos sentidos, peligroso. Fue esta combinación de influencia y audacia la que lo convirtió en el candidato perfecto para liderar la conspiración contra Rasputín. Junto con otros conspiradores, Yusupov comenzó a idear un plan que, en teoría, debería ser infalible. Sabían que Rasputín confiaba en Yusupov, quizás más que en cualquier otro miembro de la nobleza. El príncipe, con su carácter camaleónico, había conseguido acercarse a Rasputín, haciéndole creer al monje loco que era un aliado.
Fue esta confianza la que Yusupov utilizó como arma mortal. En la fatídica noche, Yusupov invitó a Rasputín a cenar en su palacio, con el pretexto de discutir asuntos importantes para el futuro de Rusia. Rasputín, sin sospecharlo, aceptó la invitación. Para que el plan funcionara, los conspiradores habían preparado una trampa casi teatral. El palacio estaba meticulosamente preparado. Los sirvientes se mantenían alejados y la mesa estaba puesta exquisitamente. Pero la pieza central de este festín macabro no fue el vino ni la comida, sino el veneno, cuidadosamente mezclado en las tazas y platos de Rasputín. Cuando llegó Rasputín, fue recibido con todos los honores que un invitado prestigioso podía esperar. Sentado a la mesa, le sirvieron vino y dulces, como era costumbre. El veneno se administró en dosis que, según creían los conspiradores, serían más que suficientes para matar a cualquier hombre. Sin embargo, a medida que los minutos se convirtieron en horas, sucedió algo inesperado. Rasputín continuó bebiendo y comiendo, sin mostrar signos de que el veneno estuviera haciendo efecto. Los ojos de Yusupov, inicialmente llenos de expectación, comenzaron a mostrar preocupación. Los demás conspiradores, escondidos en las sombras del palacio, estaban igualmente inquietos. ¿Cómo era posible que Rasputín siguiera vivo? El veneno, en lugar de cumplir su papel mortal, pareció no tener ningún efecto sobre el monje loco. Era como si fuera invulnerable, como si algún poder desconocido lo protegiera. La tensión en la habitación se volvió casi insoportable. Finalmente, Yusupov se dio cuenta de que el plan inicial había fracasado. Si realmente quisieran eliminar a Rasputín, tendrían que recurrir a métodos más directos. El príncipe se alejó para discutir con los demás conspiradores qué se debía hacer a continuación. Mientras tanto, Rasputín, ajeno a la conspiración que se desarrollaba a su alrededor, permaneció tranquilo, confiado, como si supiera que su destino estaba lejos de estar sellado esa noche. Pero los acontecimientos de esa noche apenas comenzaban a desarrollarse. El aire en el palacio estaba cargado de tensión, y los conspiradores intercambiaban miradas nerviosas, sabiendo que tenían que actuar con rapidez. Yusupov, con el corazón latiendo aceleradamente, regresó a la habitación donde Rasputín, ante el asombro de todos, seguía firme, como si el veneno no hubiera sido más que un simple condimento para la cena. Pero el príncipe sabía que no podía dar marcha atrás ahora. Se acercó a Rasputín con una mirada de fría determinación mientras la decisión final tomaba forma en su mente. Al fallar el veneno, Yusupov no tuvo más remedio que utilizar métodos más brutales. Sabía que era necesario eliminar a Rasputín, cueste lo que cueste. Fue entonces que él, sin dudarlo, sacó un revólver que tenía preparado como plan de contingencia. La habitación, antes llena de una sutil tensión, ahora estaba cargada de una energía palpable de peligro inminente. Los demás conspiradores, que observaban desde las sombras, contuvieron la respiración, esperando lo que vendría. Yusupov se acercó a Rasputín, quien todavía parecía no darse cuenta de la gravedad de la situación. Con un gesto firme, el príncipe levantó el arma, y sin darle tiempo a Rasputín a reaccionar, apretó el gatillo. El sonido del disparo resonó a través de los muros del palacio, un estallido que pareció acabar, de una vez por todas, con la vida del hombre que tanto aterrorizaba a la nobleza rusa. Rasputín cayó al suelo, con el cuerpo inmóvil y la sangre manchando el suelo a su alrededor. Parecía que la pesadilla finalmente había terminado. Los conspiradores, todavía escondidos en las sombras, empezaron a relajarse. Creían que, finalmente, Rasputín estaba muerto, que el monje loco había llegado a su fin. Yusupov, sin embargo, sentía una inquietud que no podía explicar. Se acercó al cuerpo caído, respirando aceleradamente, y se agachó junto a Rasputín. Con una mezcla de alivio y curiosidad morbosa, observó el rostro inexpresivo del monje. Pero entonces sucedió algo imposible. Lentamente, como si saliera de una pesadilla, Rasputín abrió los ojos. Yusupov retrocedió, con el horror escrito en su rostro, mientras Rasputín, con una fuerza que parecía sobrenatural, comenzaba a levantarse. El pánico se apoderó de la habitación. ¿Cómo era posible que todavía estuviera vivo? Los demás conspiradores, atónitos, apenas podían procesar lo que estaban viendo. Rasputín, tambaleándose, con la mirada llena de una furia casi inhumana, se arrojó hacia Yusupov. Fue un momento de puro terror, donde lo imposible se volvió real. Yusupov, abrumado por el miedo, se retiró apresuradamente, pero sabía que tenía que actuar con rapidez. Los otros conspiradores, finalmente saliendo de su letargo, corrieron en ayuda del príncipe. El caos estalló en el palacio. Rasputín, que ahora parecía más un espectro vengativo que un hombre, avanzó con aterradora determinación. Pero los conspiradores, en una ola de desesperación, se unieron en un último acto de violencia.
Los disparos volvieron a resonar en la habitación, el sonido seco de las balas perforando el aire. Esta vez no escatimaron esfuerzos. Rasputín recibió varios disparos, cada uno de los cuales tenía la intención de poner fin definitivamente a su vida. El cuerpo de Rasputín cayó al suelo una vez más, ahora fatalmente golpeado. Pero incluso después de todos los disparos, la incertidumbre aún se cernía sobre los conspiradores. ¿Realmente había sido derrotado el monje loco esta vez? Se acercaron lentamente, con el miedo aún presente, hasta que finalmente confirmaron que Rasputín ya no se movería. Pero aún así, el aire estaba lleno de la sensación de que la pesadilla estaba lejos de terminar. La muerte de Rasputín, sin embargo, no fue el final. Lo que vino después es tan enigmático como el hombre mismo. Para asegurarse de que nunca regresaría, los conspiradores decidieron tomar medidas extremas, algo que aseguraría que esta vez Rasputín no sobreviviera. Después de la segunda caída de Rasputín, los conspiradores se quedaron quietos, con la mente sacudida por el horror de lo que acababa de suceder. Pero había una certeza entre ellos: no podían permitir que este ser, que desafiaba las leyes de la vida y la muerte, siguiera existiendo, ni siquiera en estado inerte. Había un sentimiento unánime de que Rasputín era más que un simple hombre, era un enigma, un espectro envuelto en antiguos secretos que amenazaban la esencia misma de la Rusia imperial. Fue entonces cuando, en medio de la desesperación y la necesidad de eliminar cualquier posibilidad de regreso, los conspiradores decidieron deshacerse del cuerpo de Rasputín definitivamente. La noche avanzaba y las sombras parecieron alargarse dentro del palacio, como si la oscuridad misma se uniera a ellos en su misión. Envolvieron el cuerpo de Rasputín en una gruesa alfombra, un gesto que, en sí mismo, simbolizaba el intento de asfixiar la leyenda que representaba. Luego llevaron el cuerpo por los pasillos del palacio, cada paso resonando como un sombrío recordatorio de la gravedad de lo que estaban haciendo. Fuera del palacio, la tormenta de nieve arrasaba la ciudad, pero no dudaron. El destino de Rasputín se decidiría en las gélidas aguas del río Neva, donde planeaban deshacerse de su cuerpo de una vez por todas. El viento cortante y la oscuridad de la noche parecían confabularse con ellos, ocultando sus acciones de las miradas indiscretas del mundo exterior. Finalmente, al llegar a la orilla del río, los conspiradores se detuvieron un momento, como esperando que algo los detuviera. Pero no hubo vacilación, solo una determinación sombría. Arrojaron el cuerpo de Rasputín a las oscuras y heladas aguas y observaron cómo se hundía y el peso de las corrientes lo arrastraban hacia abajo. Era como si el río, conocido por su frialdad y crueldad, aceptara al monje en sus profundidades. Pero, ¿qué pasó realmente después de que arrojaron a Rasputín al río? La historia cuenta que se ahogó, finalmente vencido por fuerzas naturales a las que ningún hombre pudo resistir. Sin embargo, surgieron informes inquietantes de que cuando el cuerpo de Rasputín fue encontrado días después, había señales de que todavía estaba vivo cuando fue arrojado al río. Marcas de lucha, de intentos de fuga, estaban grabadas en su cuerpo, como si hasta el último momento hubiera luchado contra la muerte. Esta revelación no hizo más que alimentar el mito, convirtiendo a Rasputín en una figura aún más enigmática y temida. Había muerto, de hecho, en el momento en que le dispararon. ¿O su conexión con fuerzas misteriosas le permitió resistir incluso la muerte ahogándose? Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada más.